¿Qué tal, alumnos de la Universidad Unitex? Bienvenidos sean a la materia de Teoría General del Estado. Esta materia en particular, si bien es cierto que ustedes apenas están iniciando lo que es la licenciatura en Derecho, no menos es que probablemente esta materia sea muy teórica, sea de mucha lectura, pero realmente para el abogado, postulante y litigante le deja mucho crecimiento profesional, ya que en la medida de las posibilidades vamos a tener un mejor imaginario de cómo se constituye el Estado y cuáles son las formas de cómo se organiza el Estado. Voy a permitirme presentar ante ustedes, a efecto de que tengan una noción de cuál ha sido el desempeño de su servidor. Actualmente, imparto clases en esta distinguida universidad, además de otras instituciones educativas. Soy licenciado en Derecho de la generación 2007-2011 y también soy egresado de la licenciatura en Administración de Empresas de la generación 2000-2004, ambas en la Universidad Veracruzana. Tengo algunos diplomados, algunos cursos y ahorita me encuentro estudiando la maestría en Derecho Constitucional y Amparo. Pasando ya de lleno a lo que es nuestra materia, les puedo comentar que, si bien es cierto de cómo históricamente hemos desarrollado esa capacidad de organizarnos a través del Estado, no menos es que partimos de la premisa de que para que el Estado pueda constituirse y organizarse requiere forzosa y necesariamente de la fuerza y la inteligencia o la fuerza física e intelectual de todos y cada uno de nosotros, partiendo desde la premisa en la que antes de ser Estado, antes de ser una institución como tal, no dejamos de ser humanos desde la época primitiva, es decir, desde aquellas épocas donde nosotros, si bien es cierto, no teníamos una institución o una forma de organizarnos, sí teníamos esa forma de establecer cuáles eran nuestros roles, cuáles eran nuestras actividades, a efecto de que, cada persona, cada individuo perteneciente a una tribu o a una estirpe, tenía delegada y concerniente sus actividades consuetudinarias. ¿Esto qué quiere decir? Que, de alguna otra forma, quizás de una manera empírica, de una forma innata quizás, teníamos delegadas cuáles iban a ser nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones, así también como nuestros derechos, a través de ese cohabitar entre nosotros como sociedad. Ahora, dicho de este preámbulo, este paréntesis, quiero enfatizar que nosotros como Estado mexicano, como Estado de Teoría General del Estado mexicano, propiamente puedo enunciar algunos antecedentes, como son cuando nosotros éramos en la época de la Tenochtitlan, nosotros teníamos ciertas costumbres, ciertas formas cierta idiosincrasia, la deidad era muy importante y relevante a efecto de la organización de esas tribus en la época de la Tenochtitlan. Y cuando llega la conquista por parte de los españoles, comienza a haber ese choque, ese conflicto, ya que finalmente, como nosotros sabemos y recordaremos, ellos nos impusieron esa ideología, esa religión, esa cultura, y finalmente nosotros, nuestra capacidad de discernimiento conflictuó mucho ese amalgamiento, y que derivó obviamente en batallas. Si inclusive ustedes tuvieron la oportunidad de observar en la plataforma de Prime Video la serie de Hernán Cortés, o en su defecto, si mal no recuerdo, también se proyectó en televisión abierta, ahí podemos discernir o delimitar, no de forma fehaciente, claro, obviamente todas esas adaptaciones son precisamente eso, son adaptaciones, no tiene que ver mucho o está realmente apegado a esa, valga la redundancia y reiteración, a esa realidad histórica, pero finalmente sí toman muchos bocetos de esa parte histórica de nuestro estado y finalmente se proyectan de esa manera, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el hecho de converger dos puntos de vista, dos puntos de organizarse
pues obviamente sí crea cierto conflicto. Primero, en primer término, por la resistencia al cambio, ¿no? Sabemos y conocemos que el individuo siempre tiene esa capacidad de establecer una forma homogénea de vivir, y siempre y cuando se le permea esa costumbre o esa forma de vivir de forma tajante, pues siempre genera ese conflicto, ¿no? Y lo podemos observar hasta nuestras fechas, ¿no? Tan es así que, bueno, desafortunadamente por eso nos encontramos en la plataforma grabando las sesiones de nuestra materia, por la contingencia que desafortunadamente estamos atravesando no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, dicho lo anterior, obviamente, si ustedes observaron esa serie o si ustedes han leído o visto ciertos documentales, cuando existía una característica o una forma de comportamiento por parte de algún miembro de la tribu o inclusive del grupo militar de los españoles, siempre había un consenso a efecto de delimitar y deliberar cuál iba a ser la sanción. Es decir, ya en esos tiempos, obviamente una época propiamente más contemporánea, más cercana a la nuestra, podemos observar que ya existían esos primeros esbozos, esos primeros bocetos de lo que puede y debería ser un correcto Estado de Derecho. Es decir, que a través de ciertos lineamientos, a través de leyes y normas que rigieran una conducta humana, pudiera establecerse un bien común. Ahora, qué bueno que puntualizó ese bien común, porque bueno, ya partimos de una premisa en la que el Estado, antes de serlo, primero somos una sociedad humana, es decir, conformamos un conjunto de personas que cohabitamos y que convivimos de forma consuetudinaria, de forma permanente, y que bueno, finalmente esto deriva obviamente en intercambio o retroalimentación de ideas o inclusive de conductas, ¿no? Ahora, cuando tenemos ese intercambio, esa retroalimentación de conductas o de comportamientos, bueno, podemos lacerar la percepción o la susceptibilidad de alguien más, derivando en un conflicto, y ese conflicto pues tiene que estar regido por el Estado. Ahora, a falta de esa intervención directa del Estado, pues obviamente puede llevar o derivar en un conflicto que puede dimensionarse en grandes proporciones. Ahora, una vez que se establece el Estado, quiero enfatizar esta parte, siempre, y partiendo de la premisa de lo que es valga la reiteración, la definición de derecho. Si partimos de la definición de derecho desde la perspectiva del maestro Eduardo García Maínez, partimos de que, bueno, el derecho es un conjunto de leyes que son de carácter obligatorio, promulgadas por una autoridad, con carácter irrevocable, y que trata de regular las conductas humanas, y que además es de acuerdo a, esto sí lo voy a enfatizar muy bien, a la realidad histórica. ¿Qué quiere decir con la realidad histórica? Que bueno, finalmente no es lo mismo lo que se legislaba hace 60 años a lo que se legisla hoy en día. Entonces, puntualizada esta parte, obviamente caemos en la premisa de que la intervención del Estado en las relaciones o en las interacciones humanas son eventuales, es decir, son temporales, que quiere decir que si bien es cierto que el actuar del hombre puede ser impredecible, no menos es que también al culminarse esa conducta, el hombre, al tener cierta reacción, cierto reforzamiento, como dicen los psicólogos, cambia su conducta. Es decir, por ejemplo, si nosotros ahorita buscamos algún bien, algún insumo, algún víver que satisfaga nuestras necesidades, si lo obtenemos, vamos a tener como una consecuencia
que, bueno, satisfacemos esa necesidad, creando una nueva. Vamos a suponer esto. Yo tengo sed en estos momentos y ahorita mi necesidad es ingerir alguna bebida que pueda saciar esa necesidad. Puedo irme ahorita al bebedero, tomo el vaso con agua y satisfago esa necesidad, pero creo otra necesidad, que es ir a comer. Entonces, no sé si me estoy dando a explicar. Creo otra necesidad, cambio mi forma de actuar a efecto de obtener otro bien, otro objetivo. Entonces, en ese afán del individuo, el Estado permea exactamente en la misma proporción. Si ya cambió esta conducta a efecto de tener otra forma de conducta, el Estado también tiene que adaptarse a esa nueva forma de comportamiento. Entonces, por eso decimos que el fin del Estado es temporal. Bueno, pasando a otra acepción, el Estado, bueno, finalmente tiene una función social. ¿Qué quiere esto decir? Que además de la función o del fin común, de la finalidad temporal, también tiene una finalidad social. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, finalmente nosotros, desde que salimos de nuestras casas, a lo mejor ahorita ya lo dimensionamos de mayor y mejor proporción, pero cuando somos niños, cuando apenas creamos ese estado de conciencia, podemos delimitar al Estado o concebir al Estado como una forma de poder, de una forma coactiva, una forma en que nos va a gobernar. ¿Cómo se traduce esto? Bueno, si nosotros salimos desde nuestras casas, podemos observar que el Estado puede traducirse en el transporte público, en escuelas, en servicio de salubridad, en otras acepciones, ¿no? Entonces, de esta forma, pudiese justificarse la finalidad, la existencia propia del Estado, a efecto de que, bueno, nosotros podamos concebir o conceptualizar al Estado como un todo, es decir, como una organización única y permanente. Aparte, bueno, finalmente, retomando algunas otras acepciones y concepciones de diversos autores, desafortunadamente, bueno, la teoría del Estado no puede ser homogénea, es decir, no puede tener un mismo lineamiento, no puede tener un mismo curso, debido a que, bueno, atendiendo a nuestra soberanía estipulada en la Constitución, obviamente nosotros elegimos a nuestros gobernantes cada determinada temporalidad, es decir, cada periodo, y a través de partidos políticos que, bueno, estos y cada uno de ellos se ven transformados, se ven adaptados de acuerdo a la ideología de cada uno. Obviamente, pues al ir cambiando esta ideología, pues también va cambiando la forma de gobernabilidad, es decir, de crear su forma, concepción de la teoría del Estado. Ahora, al existir esa vicisitud, por decirlo así, pues obviamente no podemos, por eso quiero enfatizar esa parte de que es una vicisitud, debido a que, bueno, hay puntos buenos y hay puntos malos, de acuerdo a al movimiento, al cambio de administración o al cambio de ideologías. ¿Por qué? Por un lado podemos tener una ideología que obviamente el común denominador tiene que ser la democracia, y por otro lado, pues puede ser la forma de trabajo. Hay gente que, bueno, puede converger o puede compartir esa forma de trabajar, y hay gente que puede decir, esa no es la idónea, no es la que yo creo conveniente. Entonces, por eso los cambios son pues necesarios, y de acuerdo a esa particularidad es que, bueno, finalmente cada estado, cada entidad puede tener esa autonomía de regularse de acuerdo a sus características. Actualmente lo podemos observar insertos en esta pandemia o esta contingencia sanitaria, de acuerdo a que, bueno, cada estado, cada entidad federativa de nuestro país tiene esa autonomía de establecer cuáles son las líneas de acción, cuáles pueden llegar a ser las estrategias que considera más y mejor pertinentes
a efecto de que, bueno, tratar de solventar y aminorar la problemática en la cual estamos insertos. Entonces, para eso, obviamente, es importante establecer que existen algunas disciplinas, algunas ciencias inclusive, que auxilian al Estado como tal. Tenemos a las ciencias, a las teorías, por ejemplo, la teoría de la Constitución, que es muy importante y relevante, ya que, bueno, si ustedes han escuchado y han visto a lo largo y ancho de esta contingencia sanitaria, bueno, existen algunas cuestiones que tienen que ver propiamente con la suspensión de garantías. Desafortunadamente, bueno, particularmente tengo que establecerlo de esta forma, como abogado postulante y litigante que también soy. Bueno, creo que para haber realizado esta suspensión o esta urgencia o emergencia sanitaria, tuvieron que haber deliberado, haber analizado cuál es el espíritu del artículo 29 de la Constitución, a efecto de que, bueno, cómo se van a establecer, cómo se van a deliberar o a delimitar esas constantes, esos preceptos constitucionales por los cuales se puede y se debe establecer una suspensión total de garantías. La situación actual es muy compleja en el sentido de que, bueno, el Estado, en ese afán de mantener, valga la redundancia y reiteración del término, ese Estado de Derecho, creo que no hemos aprendido culturalmente de otros países de cómo han seguido este modelo. A lo mejor quiero pensar que le apostaron a la espontaneidad, quiero pensar que les ganó la inexperiencia, quiero pensar muchas cosas. Sin embargo, bueno, en la actualidad no tenemos o no gozamos de esa garantía de derechos fundamentales, ya que, bueno, finalmente ese Estado de Derecho actualmente no se encuentra preservado. Entonces, aquí es donde quiero hacer ese énfasis a efecto de que, bueno, contemplen esta materia no como un relleno de su carrera, sino como algo importante a efecto de que ustedes, como un servidor, conozcamos cuáles son las formas por las cuales se constituye el Estado y cuáles son las formas en las que se instituyen esas organizaciones a efecto de mantener y preservar el bien común. Entonces, no me resta más que agradecerles el hecho de que hayan prestado atención a esta videograbación. Las actividades ya se encuentran en la plataforma. Cualquier duda o aclaración, quedo de ustedes. Ya tienen mis contactos electrónicos y sin más por el momento, me reitero a sus distinguidas órdenes. Te recomendamos que consultes el material que se encuentra disponible en la plataforma para complementar lo visto en esta sesión. Hasta la próxima.